Está con nosotros la ministra de la Mujer, Ana María Mendieta. Una invitada de lujo. Una invitada de lujo. ¿Cómo estás, Ana María? Bienvenida. Buenos días, señora Olga. ministra, ¿cómo está? Buenos días, ¿Qué hola. tal? ¿Cómo está, señora ministra? Muy buenos días, Gracias muchísimo por la gusto. invitación. Gracias por tenerla acá en la cabina. Gracias Así porque es. nos dedique estos minutos para poder conversar con el Perú entero. Con tantas Gracias, ocupaciones, María. pero vamos a hablar sobre la violencia, ¿no? Todo lo que implica, lo que estamos viendo a través de todo este año, todos los problemas que han habido con las mujeres, bueno, de repente también con los ancianos, con muchos ancianos que han sido violentados, niños. Efectivamente. Sí. Primero, para comenzar, yo quiero saludar en este día tan especial, Día Internacional de los Derechos Humanos, y señalar que los derechos de las mujeres también son derechos humanos. Y esto ha sido también señalado así por la Organización de las Naciones Unidas, porque muchas veces olvidamos que las mujeres también tenemos los mismos derechos, ¿no? Y esto hay que recalcarlo siempre. Tú sabes que en esta concepción machista que tenemos culturalmente en nuestra sociedad, las mujeres están subordinadas a los varones y esa discriminación es el origen de toda violencia. Cuando nosotros discriminamos, violentamos. Claro. Y cuando ya vamos a los extremos, llegamos a la violencia física y luego al feminicidio, estas cifras que enlutan a nuestra sociedad y que todas y todos tenemos que revertir. Como tú bien decías, la violencia afecta a todas las personas, principalmente a las mujeres, y vemos las cifras, ¿no? 65 de cada 100 mujeres en nuestro país es víctimas de violencia, pero también sufren violencia nuestras niñas, niños, nuestras personas adultas mayores. Y aquí es importante porque yo conversaba con Olga y le señalaba que la violencia que sufren las personas adultas mayores es una violencia invisible, que muchas veces no se denuncia ni se ve. Nosotros es cierto que la mayor cantidad de casos son de mujeres y luego vienen niños y niñas, pero las personas adultas mayores también son víctimas y por lo general los agresores son los hijos, las nueras, ¿no? El entorno más cercano, ¿no? Porque el abandono es un tipo de agresión. También. Totalmente, dejarlos abandonados, sin comida, sin atención, sin bañarlos. Claro. Eso un es tipo de violencia, agresión, justamente por omisión, porque la violencia puede ser causada por acción, pero también por omisión, ¿no? Pero causa daño. Entonces, sí es violencia, ¿no? Dejarlos abandonados, despreocuparse, la violencia psicológica que muchas veces sufren, ¿no? También, igual la mujer, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, esto tenemos que revertirlos, tenemos que ser claros, no naturalizar esta violencia, porque ese es el primer paso. Darnos cuenta que está ahí la violencia, cuáles actos son violencia desde el más mínimo, ¿no? No sirves para nada. Claro. ¿No? Exacto. Eso La es violencia psicológica, exacto. verbal. Ministra, ¿y qué se está haciendo ahorita para combatir esta violencia? Yo sé que usted tiene un programa de atención, pero cuéntanos un poquito para que a nivel nacional nos escuchen y nos vean. Nosotros tenemos varias estrategias justamente diseñadas, una para atención, que es a través de los centros de emergencia mujer, a través de la estrategia rural, que va a las zonas rurales, justamente donde no llegan los centros de emergencia mujer, que es un servicio urbano, ¿no? Y estamos coordinando también con los demás sectores para articular esfuerzos con el Ministerio de Justicia, con sus consultorios jurídicos gratuitos, con el MIDIS, a través de la plataforma de acción social que llega por los ríos justamente a poblados de la Amazonía con nuestros servicios. Tenemos la línea 100 a nivel nacional, Claro. para poder denunciar, pero estamos ahora priorizando la estrategia de prevención, porque si bien estamos obligados a atender, tenemos que atender cada caso y no permitir que esta violencia crezca y pueda llegar hasta un feminicidio. La única forma, y estamos convencidos de eso, de bajar los índices es a través de la prevención. Y prevenir significa cambiar justamente estos patrones culturales. Este chip a las mismas mujeres, que a veces las mujeres también somos con los hijos igual. Por Con supuesto. los hijos varones, ¿no? Así a toda es. la sociedad, incluidas las mujeres, porque las mujeres educamos con estos conceptos discriminatorios que justifican la violencia de alguna manera. Entonces, trabajar en la prevención es un trabajo a mediano y largo plazo, pero se está haciendo y se está haciendo muy fuerte con el sector educación. Estamos trabajando con toda la comunidad educativa en un programa de promotores docentes capacitando a los maestros y maestras justamente para que a través de la escuela puedan llegar a toda la comunidad educativa, pero también estamos trabajando con los padres y madres de familia a través de escuelas para padres y alumnos y alumnas. Pero también estamos fortaleciendo el espacio familiar, porque es allí donde se transmiten los valores. Y con los programas del ministerio
que son a través del INAVIF y el CEDIF, trabajando con las familias en valores, igualdad y respeto. Y con los programas también sociales que tenemos en los otros sectores, con el MIDIS muy fuerte, por ejemplo, conjuntos, porque llegan a todas las mujeres que justamente son beneficiarias de este programa, con el programa Cunamás, a las madres cuidadoras y a las madres que llevan a sus niños. A través de ahí también son derivados casos. Acuérdate que Cunamás atiende niños de 0 a 3 años, lo que no hablan, pero que sí evidencian signos de violencia. Entonces ahí inmediatamente, ¿no?, actuamos todo este mecanismo de articulación para atender esos casos y prevenir también. Ministra, sabemos que el trabajo es arduo desde su sector, desde el Ministerio de la Mujer, porque hoy en día las cifras, las estadísticas en realidad nos reflejan que en realidad estamos en una sociedad enferma, donde el año pasado son, creo, 117, 118 casos de feminicidio, y hasta en lo que va del año ya van 135. Eso quiere decir que se está incrementando la cifra de violencia. ¿Qué podemos hacer desde su sector, ministra, para poder minimizar o para tratar de menguar la violencia que viven hoy en día muchas mujeres en el Perú? Justamente la clave es la articulación entre todas las instituciones y entre toda la población. No vamos a poder bajar estos índices si no trabajamos articuladamente, porque el Ministerio de la Mujer es el ente rector, pero necesita de la colaboración de las otras instituciones y sectores que tienen también competencia y responsabilidad en la atención y en la prevención de los casos, ¿no? Y te pongo un ejemplo. Hemos trabajado muy fuerte en esta comisión de emergencia que se creó en el mes de mayo y que terminó en agosto, justamente para poder hacer un trabajo articulado para prevenir y atender los casos. Y fruto de ese trabajo articulado ha sido el protocolo de atención para los casos de feminicidio, violencia de pareja de alto riesgo y tentativa de feminicidio. Aquí cambian los criterios. El criterio ya no es el daño que ha sufrido la mujer para brindar las medidas de protección, porque tú puedes tener ni un solo golpe y finalmente terminar siendo víctima de feminicidio. Es el riesgo en que estás. Entonces, uno de los instrumentos que es elaborado entre todas las instituciones es la ficha de riesgo. Esta ficha de riesgo te va a determinar el nivel de riesgo en que estás y según ese nivel de riesgo tú tienes las medidas de protección y además de manera más breve, se corta el plazo. Si estás en riesgo alto ya no son 72 horas para el dictado de medidas de protección, cambia a 24 horas. En el mismo día tú tienes medidas de protección, pero además el Poder Judicial tiene que coordinar, por ejemplo, con el Ministerio de la Mujer para otros servicios como hogares de refugio temporal, si necesita gestionar SIS, y servicios de salud. Estamos coordinando y también fruto de la Comisión de Emergencia y el plan de trabajo se obtuvieron 59 millones para este año y 200 para el próximo, pero con los 59 millones de este año lo que se ha hecho es fortalecer a la Policía Nacional con mayor dotación de efectivos para que puedan implementar las medidas de protección y, más importante, hacer seguimiento de las mismas. Efectivamente, ministra, en el transcurso de estos días hemos venido conversando con Olguita a través de las redes sociales, con nuestros oyentes, y precisamente nos decían, ustedes que van a tener esta entrevista con la ministra de la Mujer, por favor, háganle saber que muchas veces la población no siente que el Ministerio de la Mujer está comprometido con preservar los derechos humanos de las mujeres, porque a veces los casos se tienen que hacer mediáticos a través de la radio, la televisión, para que recién puedan intervenir las autoridades, para que la policía recién pueda actuar, pero a veces ya es muy tarde, ministra, y muchas de estas mujeres ya son violentadas, ya son maltratadas, y a veces el agresor y muertas está suelto, a veces el trámite es tan engorroso que esa persona que las violenta aún lo sigue amenazando, por ejemplo, y no concluyen hasta verlas concluir en un feminicidio. Entonces, ¿qué se puede hacer, ministra? Nosotros tenemos un compromiso decidido por la protección y defensa de los derechos de las mujeres, y eso está fuera de toda duda, ¿no? Y el compromiso es de cada uno y cada una de las profesionales que atiende a nivel nacional, desde el rincón más olvidado del Perú, donde existe un centro de emergencia mujer. A la fecha tenemos 344 centros de emergencia mujer, vamos a terminar el año con 346. ¿No? Sin embargo, acá hay que tener muy en claro que solamente el 29% de las mujeres que es víctima de violencia denuncia. Y el 71% no denuncia. ¿Cómo vamos a proteger si no tenemos conocimiento de los casos? A veces los casos son mediáticos, pero no porque no hayan asistido al Ministerio de la Mujer, porque cuando van al Ministerio nosotros de inmediato atendemos. Incluso cuando nos enteramos a través de los medios de un caso, nos acercamos a atender ese caso. Por eso les pedimos que llamen a la línea 100, que vayan a los servicios del Ministerio. Y aquí también hay que ser claros, no hay nada
que desaliente, desanime más a las mujeres a denunciar que la sensación de impunidad. Y eso depende de la aplicación de las condenas efectivas y además penas ejemplares. Porque el proceso es muy difícil para las mujeres. Muchas veces las mujeres son revictimizadas por el mismo sistema. Son responsabilizadas además de la violencia que sufrimos. Y por eso es tan duro este proceso. Y si yo veo que no tengo sanción, entonces, ¿cómo voy a denunciar? O sea, ¿cómo les digo a otras denuncien? Por eso es que ahora estamos trabajando muy fuerte y a través de los decretos legislativos se ha creado este sistema de justicia especializada para las mujeres víctimas de violencia. Esto va a permitir contar con jueces, juezas y fiscales que apliquen los criterios correctos, que no vayan a juzgar con los estereotipos justamente que discriminan a las mujeres y las responsabilizan. Eso va a garantizar que tengamos una justicia eficiente, efectiva y sanciones ejemplares. Y eso va a animar a otras mujeres porque les va a dar confianza en el sistema. A nivel del Perú, a nivel de provincias, de otros departamentos, existe también esta ayuda inmediata, digamos, para la mujer. Ella sabe dónde tiene que recurrir. Tenemos los centros de emergencia mujer a nivel nacional. Tenemos el servicio de atención de urgencias en Arequipa, en Lima, todas las en regiones. Ayacucho. No están todas las regiones, pero en las principales. Pero la línea sí en sí, y nosotros de inmediato coordinamos con el centro de emergencia mujer que atiende 24 horas que tenemos en las regiones, ¿no? Para que acudan, si es que la víctima no puede ir al lugar, para que acuda el equipo a atenderla. Algunas personas nos llamaron también con Michael de la línea 100, ¿no? Nos comentaron que no funcionaba. ¿Cómo fue? Así es. Nuestra oyente Nelly Sandoval desde Huánuco nos dejó el encargo. Dice, por favor, la línea 100 ni la línea 1818 la contestan. A veces no contestan. ¿Qué puede haber pasado? A ver, yo quiero señalar que nosotros hemos duplicado el número de operadoras, justamente la línea 100, porque no contestan porque están al aire, de repente en otras llamadas. Estaba saturada, ¿no? A la fecha tenemos más de 50 operadoras que trabajan 24 horas. Sin embargo, también aquí yo voy a hacer un pedido a la comunidad. El 89% de las llamadas que recibimos son llamadas las que se conocen como maliciosas, de es decir, broma. Falsas, bromas o amenazantes. Esto no puede ser porque le quita la atención a una persona que realmente necesita y además podemos salvar una vida en ese momento en que alguien está jugando con la línea. Acá hay que ser claros, también hay sanciones establecidas en la ley, ¿no? Entonces, hay que cuidar las líneas de emergencia. Efectivamente, ministra, y mientras nosotros desarrollamos esta conversación, esta entrevista en la radio, una mujer en el Perú a esta hora de la mañana puede estar siendo víctima de violencia en cualquier punto del país. Así que a ser responsables con este uso de la línea 100 y la línea 1818 también, que le pertenece al Ministerio del Interior, para poder reportar cualquier tipo de violencia contra la mujer. Ahora, ministra, acabamos de salir de un proceso de referéndum y la gente también ya comenta de que se puede también poner en consulta a veces cuáles son las medidas que se puede tomar respecto a los feminicidas o a los violadores. ¿Qué comentario le provoca? Bueno, primero yo quiero saludar a la población por el referéndum el día de ayer, ¿no? Ha ganado el Perú, ha ganado la democracia se ha fortalecido, los ciudadanos y ciudadanas han podido expresar su voluntad. Y efectivamente hay varios temas que están además establecidos en la Constitución y en las leyes, los cuales pueden ser sometidos a referéndum, ¿no? En el sentido del feminicidio, quizás sí, la pena de muerte, pero eso va por el nivel de los convenios internacionales, pero algunas medidas que pueden ser cuestionadas, ¿no? Sin embargo, no es que todo se pueda someter a referéndum, ¿no? Hay algunas cosas que tienen que ver con el diseño de políticas públicas que no van a poder ser sometidas a referéndum. Sin embargo, modificaciones constitucionales, ¿no? O de relevancia tal como la modificación del sistema político y del sistema de justicia. Es que la población, ministra, a veces como que muy poco entiende de todos estos procesos legales, y la desesperación es que con el referéndum ya va a haber pena de muerte. No podemos permitir que la violencia gane los espacios hoy en día en nuestro país. Por eso es tan importante que cada uno y cada una asuma su responsabilidad frente a la violencia, porque a veces queremos que el otro lo haga, no, sí hay que cambiar y que el otro lo haga, ¿no? Acá cada uno y cada una tiene un rol
fundamental, importante para enfrentar la violencia. Ustedes como medios de comunicación, por supuesto lo tienen y lo están haciendo, informar los servicios que existen, que hay salida frente a la violencia, que no podemos mantenernos. Sin embargo, el vecino, la vecina, la persona de a pie también tiene una responsabilidad. No quedarse callada, prestar el apoyo. Uno no puede ser indiferente frente a la violencia, porque indiferencia también es violencia. Sí, también. El silencio abona y fortalece al agresor. Claro. Entonces tenemos que hablar. Ministra, y lo conversábamos también con Olga aquí en el programa de una experiencia, por ejemplo, que pude visualizar en un escenario, es que se tiene que trabajar coordinadamente con todos los sectores, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio del Interior, Ministerio de la Mujer. Y es que, por ejemplo, una situación es que en una ocasión vi como una criatura de 5 o 6 años pateaba a su mamá. En el parque. En el parque. Y el papá le celebraba el acto de cómo actuaba este niño. Aplaudía, se reía, le festejaba el acto a esta criatura cuando, o sea, estaba agrediendo a su propia mamá. Eso lo vemos en un ejemplo chiquito. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros como padres de familia para poder orientar a nuestros hijos y poder criarlos en realidad en una sociedad sana, sin violencia, si toleramos este tipo de actos, por ejemplo, ministra? Y hay otros temas también, otras formas en la casa, también cuando dices, no, el hijo no, que no ponga la mesa, que lo tiene en la cama la mujer. El niño no entra a la cocina, por ejemplo, igual, ¿no? Estas son de educación. Pautas de crianza justamente, ¿no? Respetuosas y no discriminatorias. Lo que tú has mencionado se toma como una broma, pero la violencia no es broma, no es un juego. Y muchas veces se les enseña de esa manera a ser violentos, porque si uno aplaude un gesto violento, el niño o la niña se siente validada en esa actitud y la va a repetir. Si yo veo que mi papá, mi mamá se están peleando todo el día, o que viene uno y a través de actos violentos requiere resolver situaciones, yo voy a ir al colegio y también voy a ser violenta o violento, porque voy a querer resolver todo de manera violenta, porque eso es lo que he aprendido en el hogar. Y voy a hacer que genere bullying, tal vez, exacto, ministra. O sea, yo voy, ejerzo violencia en el colegio y ahí también incluye el bullying. Salgo a la calle y entonces tenemos a las pandillas, y voy al estadio y tenemos a las barras bravas, y porque la violencia se extrapola, sale del hogar. ¿No? Porque son las formas de relacionarnos que hemos aprendido y que tenemos que cambiar. Claro, entonces el mensaje sería, no le carguemos tampoco tanto la responsabilidad al gobierno, porque a veces decimos... Es cuestión de educación de la casa. Claro, es culpa del gobierno, pero, o sea, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo tú como ciudadano, tú como padre de familia? Por ejemplo, si ante estos actos tú simplemente celebras y no generas un cambio en la actitud en tu y en hijo, la calle, ¿no? En la calle te peleas, bajas y le pegas al conductor, te trompeas, y eso también, lógico. Exacto, porque finalmente... No hay control de tus emociones. No hay control de las emociones, pero hemos aprendido a comunicarnos de maneras violentas y las hemos validado justamente en casa, en la escuela. Entonces tenemos que cambiar ese patrón violento. Por eso es tan importante con el sector educación empezar a educar en respeto e igualdad, y dentro de la casa también, porque lo que yo enseño en el colegio no puedo venir a la casa y ver una situación distinta. Tiene que ser lo mismo, el mismo mensaje para nuestros niños y niñas, y eso va a garantizar a futuro una sociedad con hombres y mujeres que se respetan. Exacto. Señora ministra, muchísimas gracias por atendernos. Sabemos que su trabajo es arduo, que tiene una agenda increíble. Sí, yo aquí ser muy enfática en el tema de que todas y todos tenemos una responsabilidad, ustedes ya lo han mencionado, ¿no? Y en ese sentido, nuestra línea 100 está a disposición, los centros de emergencia mujer, no solamente para las víctimas, sino para aquellas personas que conozcan de casos de violencia. Recuerden que solamente el 29% de las mujeres se atreve a denunciar. Tenemos un 71% que queremos proteger. Así es, señora ministra. Radio Nacional es la radio de todos los peruanos. Lo invitamos para que siempre nos visite, por favor, para poder establecer esta comunicación con el Perú entero y saber que poco a poco se está trabajando para disminuir los índices de violencia finalmente en nuestro país. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias, Olga. Gracias, Michael. Gracias a ustedes. Gracias.